En 2006, la policía fue llamada a un hotel por un incidente escalofriante. A primera vista, todo parecía un suicidio común. Pero la verdad que estaba a punto de salir a la luz era mucho más oscura y nadie estaba preparado para enfrentarla. Zach Bowen nació el 15 de mayo de 1978 en Bakersfield, California. Sus padres, Lori y Jack Bowen, formaron una familia junto a su hermano mayor, 3 años mayor que él, con quien Zach siempre tuvo una relación muy cercana. Durante su infancia, la familia adoptó un estilo de vida nómada, viajando de un estado a otro en una caravana. Al principio, estos viajes eran emocionantes y llenos de nuevas experiencias, un reflejo del sueño de aventuras interminables que compartían. Pero con el tiempo, la magia se fue desvaneciendo, lo que los llevó a regresar a Bakersfield para establecerse de manera definitiva. Una vez instalados, Jack consiguió trabajo en una empresa petrolera local, pero no pasó mucho tiempo antes de que la rutina comenzara a afectarlo. Su frustración se hizo evidente, volviéndose distante y recurriendo al alcohol como escape. Poco a poco, empezó a descuidar sus responsabilidades familiares, eligiendo pasar más tiempo con sus amigos que con Lori y sus hijos. Eventualmente renunció a su trabajo, incapaz de soportar las exigencias. Aunque Lori nunca lo expresó abiertamente, asumió por completo la carga económica de la familia. Pero con un solo ingreso, las cosas no iban bien. El dinero rara vez alcanzaba y en algunos momentos apenas había comida en el refrigerador. Desesperada, Lori le suplicó a Jack que buscara otro trabajo. Él lo intentó, pero sus empleos no duraban mucho tiempo. Eventualmente terminó como bartender en un club de striptease. Sin embargo, esa tampoco fue una solución duradera. Una vez más desempleado, salió a buscar oportunidades hasta que encontró trabajo en Seattle. Con pocas opciones, la familia empacó y se mudó al norte. Zach tenía solo 7 años y al principio esta nueva etapa pareció prometer un mejor futuro. Pero, como antes, Jack pronto retomó sus viejos hábitos. El alcohol, las largas ausencias y su desconexión emocional con la familia reaparecieron, obligando una vez más a Lori a cargar sola con toda la responsabilidad del hogar. A pesar de darle varios intentos, Jack nunca cambió. Finalmente, en 1990, Lori decidió ponerle fin al matrimonio y se divorció. Se mudó con sus 2 hijos a Santa María, California, en busca de un nuevo comienzo. Aquella mudanza coincidió con la complicada adolescencia de Zach, quien quedó profundamente marcado por la separación de sus padres. Esto lo transformó en un chico reservado, tímido e introvertido, lo cual dificultaba que lograra construir relaciones con sus compañeros de escuela. Sin embargo, hacia el final de la secundaria, vivió un momento que parecía ser el giro que necesitaba. Fue nominado a Rey del baile de graduación. Para Zach, esta nominación significaba la posibilidad de ser aceptado, de finalmente encajar y sentirse parte de algo, pero no ganó. La derrota lo dejó profundamente abatido, con sentimientos de rechazo y humillación que lo abrumaron por completo. Su autoestima, que ya era frágil, se desplomó por completo, y esto lo llevó a tomar una decisión radical: abandonar la escuela antes de terminar el último año. Para Lori, esto fue devastador. Zach siempre había sido un estudiante brillante, y ella albergaba grandes esperanzas para su futuro. Verlo abandonar su educación fue un duro golpe, uno con el que le costó mucho lidiar. Después de terminar la escuela, Zach se sentía completamente perdido, sin un camino claro por delante. En medio de su incertidumbre, tomó una decisión impulsiva: mudarse a Seattle para vivir con su padre, Jack. Para su madre, Lori, esta noticia fue un duro golpe, ya que la relación entre Zach y Jack siempre había sido distante desde el divorcio. Aunque mantenían contacto de vez en cuando, su vínculo era prácticamente inexistente. Lori intentó convencerlo de quedarse, pero Zach estaba decidido. Se quedaba claro que, bajo el techo de su madre, ella insistiría en que volviera a la escuela y continuara sus estudios. Sin embargo, con Jack, nadie parecía estar dispuesto a cuestionar sus decisiones. Con esa recién ganada libertad, Zach se mudó con su padre, decidido a escapar de sus responsabilidades. Pero lo que encontró en Seattle distaba mucho de lo que había imaginado. La vida de Jack era un desastre absoluto. En lugar de ser una figura de guía, Jack lo arrastró a un estilo de vida caótico,
lleno de fiestas interminables y excesos. Antes de darse cuenta, Zack estaba atrapado en un torbellino de descontrol sin rumbo fijo, siguiendo los pasos de su padre. Eventualmente, su camino los llevó a Nueva Orleans, Luisiana. Lo que inicialmente parecía una vida emocionante y despreocupada se convirtió rápidamente en una rutina agotadora y vacía. Cansado de esta existencia sin sentido, Zack decidió dar un giro importante a su vida. Se inscribió en una escuela local para terminar la secundaria. Por primera vez en mucho tiempo parecía tomar el control de su destino. Pero cuando las cosas comenzaban a ir mejor, Jack apareció con una decisión inesperada que cambiaría todo de nuevo. Le dijo a Zack que, dado que sus caminos eran tan diferentes, no tenía sentido seguir juntos. Sin previo aviso, Jack empacó sus cosas, regresó a Seattle y dejó a Zack completamente solo en una ciudad extraña. Con apenas 17 años, Zack se encontró una vez más perdido y sin apoyo. Poco después, abandonó la escuela de nuevo. Sin amigos ni un propósito claro, comenzó a buscar trabajo para mantenerse. Finalmente, encontró empleo como barista en un bar en la icónica Bourbon Street. Fue allí donde una noche conoció a Lana Schupak. Ella había pedido una bebida y antes de que se dieran cuenta, estaban inmersos en una conversación fluida y natural. Lana, de 28 años, era bailarina en un club de Texas, pero estaba de visita como turista en Nueva Orleans. La conexión entre ellos fue inmediata y pronto comenzaron una relación. Zack logró convencer a Lana de quedarse en Nueva Orleans con él y, sin pensarlo mucho, ella accedió a dejar atrás su vida en Dallas. Sin embargo, Lana desconocía un detalle fundamental, la verdadera edad de Zack. Ella asumía que él era mayor y no tenía idea de que acababa de cumplir 18 años. Cuando la verdad salió a la luz, coincidió con otra gran revelación. Lana estaba embarazada. La noticia la tomó por sorpresa y la llenó de dudas. No se sentía preparada para ser madre y tras descubrir la verdadera edad de Zack, comenzó a cuestionar si él sería capaz de asumir una responsabilidad tan grande. Pero Lana dejó la decisión en sus manos. Tendría al bebé, pero no forzaría a Zack a quedarse si no se sentía preparado. Para Zack, abandonar no era una opción. Determinado a romper el ciclo de abandono que había marcado su vida, decidió quedarse a su lado. Más tarde ese año nació su hijo Jackson. Zack se dedicó por completo a su nuevo papel como padre. Trabajaba sin descanso para brindar lo mejor a su hijo, decidido a ser el padre que él nunca tuvo. Poco después le propuso matrimonio a Lana y juntos construyeron una familia. Pronto darían la bienvenida a su segunda hija, Lily. A los 20 años, Zack era esposo y padre de 2 hijos. Su vida, no obstante, era muy complicada. Su empleo como barman cubría los gastos y la presión de encontrar estabilidad económica pesaba cada vez más. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su futuro. En el año 2000 se unió al ejército de los Estados Unidos. Tanto él como Lana creyeron que esta sería la mejor oportunidad para asegurar un mejor futuro para su familia. Sin embargo, el mundo estaba cambiando rápidamente. Poco después de alistarse, Zack fue enviado a la guerra en Irak. Esta experiencia dejó una profunda marca en su vida. Durante su tiempo allí, formó un vínculo especial con un niño iraquí al que enseñaba inglés, pero lo que al comienzo fue una conexión entrañable terminó en tragedia. El vínculo entre ellos hizo al niño un blanco y, trágicamente, perdió la vida. La pérdida devastó a Zack. La culpa lo consumía, creyendo que de alguna manera había contribuido a lo sucedido. Este peso emocional fue demasiado para él y finalmente fue dado de baja con una licencia general, una clara señal de que no había cumplido con las expectativas del ejército. Para Zack, esto fue un golpe devastador. Su plan para crear un futuro mejor para su familia parecía haberse desmoronado ante sus ojos. En 2004, a la edad de tan solo 26 años, Zack fue dado de baja del ejército mientras enfrentaba un severo trastorno de estrés postraumático. Intentó retomar su vida trabajando como barman, pero todo parecía haber cambiado. Había cambiado él, profundamente. Poco a poco su matrimonio con Lana empezó a desmoronarse. Las discusiones se hicieron casi constantes, hasta que finalmente la relación llegó a su fin. Durante su trabajo como barman, Zack conoció a Addie Hall, una compañera de trabajo que al principio apenas le prestaba atención, pero Zack era insistente. Al terminar su turno, se quedaba solo para hablar con ella. Addie, cuyo nombre completo era Adrienne Addie Hall,
Nació el 15 de enero de 1976 en Carolina del Norte. Era un artista independiente, de espíritu libre, pero con un carácter complicado. Había llegado a Nueva Orleans en busca de un nuevo comienzo, dejando atrás un pasado doloroso marcado por una relación tóxica y abusiva. Esto la había hecho desconfiada y renuente a entablar nuevas relaciones. Addie también padecía trastorno bipolar, pero su resistencia a tomar la medicación de forma regular complicaba las cosas. Esto la llevaba a atravesar episodios de intensa ira que se agravaban si consumía alcohol o drogas. Según sus amigos, cuando Addie estaba bajo los efectos de estas sustancias, su comportamiento cambiaba radicalmente. Se volvía agresiva, impredecible y explosiva. Aunque intentaba darle un nuevo rumbo a su vida, sus demonios internos siempre estaban presentes. Bebía en exceso y en esos momentos su temperamento podía volverse aterrador. No pasó mucho tiempo antes de que Zach y Addie comenzaran una relación. Desde el inicio, esta estuvo llena de excesos, alcohol, drogas y caos. Así surgió un romance turbulento y conflictivo. Justo en medio de este desorden emocional, el huracán Katrina golpeó Nueva Orleans. Lana, la ex esposa de Zach, llegó a suplicar a las autoridades que evacuaran a Zach, temiendo que sus hijos se quedaran sin padre. Incluso ofreció llevar consigo a Addie, con tal de salvarlo. Pero Zach y Addie, desafiantes, decidieron quedarse en la ciudad, en medio de la tragedia. Tras la tormenta, Zach y Addie se unieron a una pequeña comunidad de sobrevivientes. Pasaban las noches cocinando en fogatas, compartiendo historias y tocando música. Dentro de este grupo, se convirtieron en figuras destacadas, casi como los reyes de la comunidad. Su decisión de quedarse en Nueva Orleans, desafiando toda lógica, les ganó la atención de los medios locales, que los retrataron como un símbolo de resistencia después del desastre. Mientras tanto, Lana, sin noticias de Zach, asumió que había muerto. Incluso comenzó a prepararse emocionalmente para explicarle a sus hijos la pérdida de su padre. Pero un día, al hojear el diario, vio una foto de Zach liderando a los sobrevivientes. Fue devastador. Zach estaba vivo, pero ni siquiera se había molestado en contactar a sus hijos. A medida que Nueva Orleans empezó a retomar la normalidad, Zach y Addie fueron incapaces de seguir el mismo ritmo. Para Zach, la presencia de tropas militares en la ciudad reactivaba su estrés postraumático, lo que incrementó su consumo de drogas. Esto afectó tanto su relación con Addie como sus intentos de reconectar con Lana y sus hijos. Cuando finalmente intentó acercarse nuevamente a ellos, Lana fue tajante. No puedes volver como si nada hubiera pasado. Antes de permitir que viera a los niños, ambos acordaron reunirse para evaluar si él estaba en condiciones de ser un padre responsable. Lana también insistió en conocer a Addie, ya que eventualmente los niños pasarían tiempo con ella. Finalmente se acordó que los hijos de Zach pasarían fines de semana alternos con él. Al principio Addie parecía estar de acuerdo, pero rápidamente su actitud cambió. Se volvió fría y distante con los pequeños, los ignoraba por completo cuando estaban en casa e incluso evitaba cualquier interacción con ellos. Jackson y Lily, de solo 7 y 5 años, notaron el rechazo y comenzaron a sentirse incómodos. Esta situación tensó aún más la relación entre Zach y Addie. Las discusiones entre ellos no tardaron en convertirse en enfrentamientos violentos. Addie, en varias ocasiones, llegó a agredir físicamente a Zach. Por su parte, él continuaba en una espiral autodestructiva y empezó a serle infiel. Como era bisexual, sus aventuras incluían tanto mujeres como hombres. Una noche, tras salir a beber, conoció a un hombre con quien inició un romance. Cuando Addie descubrió la infidelidad, explotó de furia. Se sintió profundamente traicionada y humillada, llenando la relación de resentimiento y desprecio. Este episodio se convirtió en el desencadenante que marcó el principio del fin. Consumida por un ardiente deseo de venganza, Addie tomó el teléfono de Zach y comenzó a llamar a todos los contactos en su lista. A cada uno les dijo que él tenía SIDA. Este acto cruel fue devastador, un golpe emocional que Zach no pudo soportar y que marcó el final definitivo de su relación. La ruptura era inevitable. Pero incluso después de eso, Addie no se detuvo. Un tiempo después, reapareció en la vida de Zach con una propuesta tan inesperada como controvertida: intentar empezar de nuevo. Zach, quien ya había terminado con otra relación en la que estaba inmerso, decidió darle una segunda oportunidad. Addie le sugirió que para esta nueva etapa debían mudarse juntos a otro apartamento. Entusiasmado con la idea,
Zack accedió y pagó 2 meses de alquiler por adelantado. Sin embargo, poco después acudió al casero y le pidió que eliminara a Zack del contrato, asegurándole que él no viviría allí. Sorprendentemente, el casero aceptó, dejando a Zack sin derechos sobre el apartamento, a pesar de haber costeado el alquiler. Cuando Zack descubrió esta traición, estalló una furiosa discusión que se prolongó hasta altas horas de la noche. Lo que sucedió después dejó a todos perplejos. Al día siguiente, los dos desaparecieron. Cuando conocidos preguntaban por Addie, Zack decía que ella había regresado a Carolina del Norte. Aunque su comportamiento era extraño, nadie sospechó demasiado. Zack ya no era el mismo, y la mayoría prefería mantenerse al margen de su tóxica relación. Mientras tanto, Zack entró en una espiral autodestructivo. Salía de fiesta cada noche, consumía alcohol en exceso y abusaba de las drogas de manera alarmante. Todo llegó a un trágico final el 17 de octubre de 2006, cuando Zack, en un acto desesperado, se arrojó desde el 7º piso de un hotel, muriendo al instante. Cuando la policía llegó al lugar, encontró algo que los dejó helados. En el bolsillo de Zack había una nota con una sorprendente confesión. En ella decía: envía una unidad a 826 North Rampart Street. Encontrarán el cuerpo desmembrado de mi novia, Addie, en la estufa, el horno y el refrigerador. Esta es mi confesión completa. Junto con la nota había una llave, la del apartamento. Los agentes no perdieron tiempo y llegaron al lugar. Al entrar se encontraron con un ambiente gélido. Zack había dejado el aire acondicionado al máximo para intentar retrasar la descomposición del cuerpo. Las paredes estaban cubiertas de mensajes escritos con aerosol. Algunos decían: la amaba, soy un fracaso total, y otro señalaba el horno con una advertencia: miren dentro del horno. Paradójicamente, en la puerta del horno había un mensaje contradictorio que leía: no abran el horno. Cuando finalmente abrieron el horno y revisaron el refrigerador, descubrieron una escena escalofriante. Los restos desmembrados de Addie estaban repartidos entre esos lugares. Era algo horrendo. Al inicio surgieron teorías de que podría tratarse de un caso de canibalismo, pero la autopsia descartó esta posibilidad. Además, encontraron varias notas escritas por Zack en el apartamento. En una de ellas relataba con perturbadora frialdad cómo había acabado con la vida de Addie. La maté la noche del jueves 5 de octubre. La estrangulé con calma. Todo sucedió muy rápido. En sus palabras, Zack confesaba que le tenía miedo a Addie, no sentía remordimiento y que incluso había planeado el acto con antelación. El crimen conmocionó a todos, dejando horrorizada a la opinión pública. Algunos señalaron que el trastorno de estrés postraumático, TIP, que Zack padecía debido a su tiempo en la milicia, fue un factor que contribuyó a su deterioro mental. Sin embargo, otros plantearon una hipótesis mucho más inquietante. El apartamento donde ocurrió el asesinato estaba justo encima del templo espiritual, un lugar cargado de rumores sobre estar maldito. Esto abrió la puerta a especulaciones sobre si fuerzas paranormales pudieron influir en lo sucedido. Con el paso del tiempo, tanto el templo como el apartamento se convirtieron en un museo, atrayendo a curiosos y amantes de historias oscuras. Pero más allá de la fama que ganó el lugar, quedaron profundas cicatrices en los seres queridos de Zack y Addie, en especial en Lana, la exesposa de Zack, y en sus hijos. La brutalidad del asesinato y el traumático suicidio dejaron una marca imborrable en sus vidas, un dolor que jamás podrán superar.